Bien, para el siguiente circuito que consiste en tres mallas, donde cada una de estas mallas tiene una fuente de alimentación B1, B2 y B3, vamos a establecer cada una de las mallas. Recordemos que cada malla es este circuito cerrado, malla 1, malla 2 y malla 3. Lo primero que debemos hacer es mirar las polaridades de la fuente. En la fuente siempre va a haber una parte positiva y la parte negativa. Para el dibujo de la fuente, la línea más pequeñita va a indicar la parte negativa y la grande la parte positiva. Establecemos la polaridad de la fuente 1, de la fuente 2 y de la fuente 3. Y de esta manera, teniendo en cuenta que la corriente va desde más hacia menos, vamos a establecer las direcciones de la corriente. Entonces la dirección de la corriente para esta primera malla va desde más hasta menos, entonces la dirección va a ser esta. En esta malla, como hay fuente, vamos a establecer la dirección de la corriente con el sentido de más a menos. Entonces por eso tiene este sentido. Y esta fuente de alimentación también tiene más menos, la vamos a establecer de más a menos quedando en esta dirección. Aquí sí encontramos los valores de cada uno de los elementos que conforman nuestro circuito. Bien, entonces ya teniendo los valores, vamos ahora a establecer la malla 1, la malla 2 y la malla 3. En la malla 1, teniendo en cuenta la dirección de la corriente, vamos a tener en cuenta primero que todo que toda la sumatoria de los voltajes va a ser igual a cero. Y vamos a establecer a un lado todas las valores independientes, que serían en este caso los valores de la fuente, y al otro lado vamos a tener en cuenta los voltajes, teniendo en cuenta que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. Por lo tanto, vamos a tener que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a la sumatoria de las corrientes por la resistencia. Entonces, para la malla 1 encontramos primero que todo la fuente B1, la anotamos acá, B1 es igual a, y vamos a mirar la corriente I1 a qué resistencia se encuentra afectando. La corriente I1 o la malla I1, en este caso la corriente, está afectando tres resistencias, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Por lo tanto, nuestra playa va a ser I1 por las resistencias que afecta la corriente I1. Pero la resistencia 3 también hace parte de la malla 2. Por lo tanto, la resistencia hace parte de la malla 1 y la malla 2. Eso quiere decir que la resistencia está siendo afectada por la corriente 1 y por la corriente 2. Por lo tanto, en nuestra malla, y como están en el mismo sentido las corrientes, esta corriente y esta corriente están en el mismo sentido, en la resistencia R3, entonces va a ir con el signo positivo, más I2, que en este caso, afectando la resistencia R3, I2 por R3. Vamos ahora con la malla número 2. En la malla número 2 tenemos la corriente I2. En esta malla lo primero que tenemos que mirar es qué fuentes hay. Si hay fuentes, colocamos B2, que es en este caso. Si no hubieran fuentes, colocaríamos allí 0. Y vamos a ver en esta malla, también vemos el caso de dos resistencias, la R3 que es afectada por la corriente I1 y la R5 que es afectada por la corriente I3. Para colocar en orden, aquí vemos que estas dos corrientes tienen el mismo sentido, por lo tanto vamos a colocar R3 por I1, que es este caso, más la I2, que en este caso es la que está haciendo todo este recorrido de nuestra malla 2, que está afectando la resistencia R3, R4 y R5. Por eso colocamos I2 por R3 más R4 más R5. En el caso de la resistencia R5, que también se ve afectada por la corriente I3, pero en este caso los sentidos de la corriente son diferentes. Como estamos en la malla 2 y la corriente 3 es la que se encuentra en el otro sentido, en el sentido contrario, esta va a ir negativa. Entonces vamos a colocar R5 por esta corriente, que sería I3. R5 por I3. Vamos ahora a establecer nuestra malla número 3. Vemos también la R5 que está
o pertenece a la malla 2. Se ve afectada por la corriente 2. Ahora estamos en esta malla y la corriente que tiene el sentido contrario en esta malla es I2. Por lo tanto vamos a colocar menos I2 por R5 más I3 por todas las resistencias que pertenecen a la malla número 3. En este caso estas resistencias son R5, R6 y R7, que serían estas. No olvidemos que tenemos una fuente B3 que vamos a colocar al otro lado de la ecuación como B3. Vamos ahora a expresar todas estas ecuaciones con los números correspondientes, ya sumando las resistencias. En este caso los voy a poner sin unidades, teniendo en cuenta que todo término siempre va a estar en voltios. Bien, tenemos entonces B1 es igual a 5 voltios, 5 voltios que es equivalente a la fuente 1, igual a 60, que es la suma de estas tres resistencias, y 1 más 32, que es esta reemplazar R3. La malla 2, que son 8 voltios, es igual a 30 y 1 más 122 menos 50 por I3. Y la malla 3 es igual a 6 voltios, donde tenemos acá menos 50 por I2 más 180 por I3. Luego ahora tenemos las ecuaciones 1, 2 y 3. Ese es un sistema de tres ecuaciones donde las incógnitas van a ser I1, I2 y también I3. Esas son las tres incógnitas que debemos averiguar: la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, porque todos los demás valores, fuentes y resistencias, ya los tenemos. Para resolver este sistema de ecuaciones de tres incógnitas, voy a sugerir aquí utilizar el sistema de los determinantes. El sistema de determinantes consiste en encontrar los determinantes para la corriente I1, para la corriente I2 y para la corriente I3, y luego encontrar todas las tres corrientes. Es un proceso largo. Si ustedes tienen otro método pueden también realizarlo. En este caso sugiero utilizar el método de las determinantes. Bien, el método de los determinantes nos indica que teniendo las ecuaciones 1, 2 y 3, vamos a, en el caso, el determinante de la corriente 1, vamos a establecer una matriz de 3 por 3 con una regla que luego les contaré en qué consiste. En que primero vamos a poner para la corriente I1, vamos a poner los coeficientes independientes, es decir, el 5, el 8 y el 6, lo vamos a colocar acá en la primera columna. En la segunda columna vamos a colocar los coeficientes de I2. ¿Por qué I2? Porque estamos calculando I1, para el determinante para la corriente I1. Los coeficientes de la variable I2 son 30, 120 y menos 50. Aquí tenemos 30, 120 y menos 50. Bien, ahora en la tercera columna vamos a determinar o vamos a escribir los coeficientes de I3, que en este caso, como no hay I3, en esta primera ecuación ponemos 0, menos 50 y 180. Ahora, para resolver por determinantes, debemos, o la regla nos indica que debemos repetir las dos primeras filas, es decir, 5, 30 y 0 la vamos a repetir acá, y 8, 120 y menos 50 la vamos a repetir de acá. Las dos primeras filas las vamos a repetir al final, con el objetivo de que vamos a empezar en esta primera parte, vamos a multiplicar este 5 por 120 por 180, el 8 por menos 50 y por 0, y el 6 por 30 y menos 50. Y vamos a escribir acá. Entonces, en ese caso los resultados son los siguientes. Entonces vamos a multiplicar en diagonal. Debemos tener en cuenta también los signos. El 5 por el 120 por el 100 por el 180. 5 por 120 por 180, eso nos da 108.000. Esta segunda diagonal, 8 por menos 50 por 0, nos da 0.
y 6 por 30 por 50 nos da 9000. Como más por más y por menos nos da menos, por eso este es negativo y este es negativo. Bueno, en este caso es negativo porque teníamos acá 0. Esto va entre paréntesis y vamos a restar ahora los determinantes, pero en el otro sentido. Ahora, para el otro lado es 6 por 120 por 0 nos da 0. 5 por menos 50 por menos 50 nos da 12.500. Y 8 por 30 por 180 positivo nos da 43.200. Consiste en primero desarrollar los determinantes de esta parte y restarle los determinantes en el otro sentido. Entonces tiene este menos este. Esa es la fórmula. Ahora tenemos en esta parte nos da 99.000 y en esta parte nos da 55.700. Es decir que el determinante 1 nos va a dar 43.300. Vamos a realizar el mismo procedimiento para el determinante 2. Entonces en esta primera parte 5 por 30 por 180 nos da 27.000. 8 por 0 por 0 nos da 0. Y 6 por 60 por menos 50 nos da 18.000. Todo esto hace parte o dentro de este paréntesis menos ahora las siguientes diagonales. En la otra dirección tenemos 6 por 30 por 0 nos da 0. 5 por 0 por menos 50 nos da 0. Y 8 por 60 por 180 nos da 86.400. Esta parte nos da 9.000 menos esta otra parte nos da 86.400, lo cual nos da un total de menos 77.400 para el determinante de la corriente 2. Ahora igualmente para el determinante 3 hallamos primero este término que sería multiplicando 5 por 30 por menos 50. Este nos da 0 y este 6 por 60 por 120 nos da 43.200 menos 5 por 0 por 6 por 30 por 30, perdón, 5 por 0 por 120, el cual nos da 0, y 8 por 60 por 50. De esta manera vamos a tener que el determinante de I3 va a ser igual a 54.300. Ahora vamos a hallar el determinante general. Aquí hemos hallado el determinante 1, determinante I2 y el determinante para la corriente I3. Vamos a hallar el determinante general que va a consistir en coger todos los coeficientes tanto de I1 como de I2 como de I3 y posteriormente vamos a dividir el resultado de este entre el determinante general, este entre el determinante general, igualmente I3 entre el determinante general. Y esas tres o esos tres resultados van a ser las respectivas corrientes I1, I2 y 3. Finalmente, entonces, el determinante general, vamos a tomar todos los coeficientes de las tres ecuaciones de la corriente I1, de la corriente I2 y de la corriente I3. Los resultados van a ser 1.296.000, que sería la multiplicación de estos tres, porque este y este nos dan 0, menos este nos da 0, este nos da 150.000 y este 162.000. Esto nos da un total de 984.000. Luego lo que vamos a hacer ahora es encontrar la corriente I1, I2 y también I3. Va a ser igual al determinante de I1 sobre el determinante general. I2 va a ser igual al determinante de I2 sobre el determinante general. Lo mismo para I3. Entonces acá reemplazamos los valores, dividimos, encontramos que la corriente I1 nos da 44.004 miliamperios, la corriente I2 menos 78.65 miliamperios y finalmente la corriente I3 55.18 miliamperios. Ya teniendo calculadas las tres corrientes, solo nos resta encontrar los voltajes de cada una. Entonces, esa sí es la tarea para ustedes, encontrar los voltajes. Ya están encontradas las tres
variables de nuestras ecuaciones, que son tres corrientes, I1, I2, finalmente I3, para encontrar, por ejemplo, voltaje de R1 a que va a ser igual a la corriente que pasa por allí, que en este caso es I1 por R1. ¿Listo? Ese es el voltaje de R1. En este caso, por ejemplo, R3 va a ser igual a las corrientes que pasan por ahí. Pero las corrientes que pasan por ahí nos vamos a dar cuenta que I1 es de 44.04004 miliamperios y 2 es negativa. Entonces hay que hacer esa resta y luego multiplicarla por R3. Ahí el sentido de la corriente I2, que en este caso nos dio negativo por un valor de menos 78.65 miliamperios. Entonces este fue un ejemplo realizando un malla, la solución de un circuito mediante la fórmula de tres mallas, la formulación de tres mallas para hallar tres variables que son las tres corrientes, usando el método de determinantes. Gracias.